Muy buenos días. Nos encontramos en una plaza emblemática en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México, la Plaza Enrule, que tiene un edificio rescatado en 1900, en la década de los 80, después del sismo de los 80, y a un costado está una iglesia de los frailes franciscanos. Está con nosotros el arquitecto Carlos Ruiz de Chávez, presidente de la Fundación Monumental. Gracias, arquitecto, por concedernos esta entrevista para México en la Red. Queremos preguntarle por qué organizar un coloquio de arquitectos mexicanos en Madrid. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacerlo allá, arquitecto? Organizar un coloquio de arquitectos mexicanos en Madrid es muy importante, sobre todo por dos razones. Uno, porque durante este mes se celebran 532 años del origen de la hispanidad, y Madrid hoy lo va a celebrar con un gran evento que va a durar todo el mes, y en ese sentido nosotros vamos a participar como Fundación Monumental para llevar una reflexión, un coloquio de la arquitectura mexicana en Madrid, específicamente en dos sedes, en la Casa de México en España y en el Colegio Oficial de Arquitectos. Entonces, junto con Madrid, junto con la Comunidad de Madrid, vamos a estar en la celebración del mes de la Hispanidad. Arquitecto, estamos viendo en su programa de actividades allá en Madrid que se va a hablar particularmente del arquitecto mexicano Luis Barragán. En esa época había otros arquitectos que construyeron decenas de inmuebles. ¿Por qué ponderar al arquitecto Luis Barragán? Yo creo que es muy importante por qué vamos a ponderar a Luis Barragán. Desde luego el coloquio tiene que ver, sobre todo que lo estamos celebrando para la ocasión de la Hispanidad, pues desde luego tiene que ver con toda esta reflexión histórica, ¿no?, de la arquitectura colonial, que ha generado un sincretismo muy bello, muy bonito, como lo que estamos viendo precisamente en esta plaza, ¿no?, que tenemos aquí un monumento de los frailes franciscanos, que seguramente debe de ser del siglo XVI, y es la historia que nos ha distinguido a lo largo de toda la arquitectura y de todo nuestro patrimonio cultural. Esta historia que hace común y que vincula estrechamente a México junto con España. Y en el caso específico de Luis Barragán es muy importante porque una de las influencias más significativas en la obra de Luis Barragán fue precisamente en su viaje de 1925, cuando tiene la oportunidad de descubrir dos cosas que son fundamentales en su obra. La primera, que participa en 1925 y conoce a Le Corbusier en París, y en aquel entonces el espíritu nuevo, y que da origen a su arquitectura funcionalista que sigue en esas épocas. Pero la parte más importante es cuando está en la Alhambra. Ahí es cuando conoce los jardines, cuando entiende el valor del patio, cuando está precisamente en Granada, y que de ahí es el origen, y él mismo lo menciona, ¿no?, de su posterior, o de su arquitectura posterior a esta época funcionalista. Creo que la arquitectura de los moros, la arquitectura de la Alhambra de las Granadas es vital, es fundamental para entender la obra y los patios del arquitecto Luis Barragán. Gracias, arquitecto. ¿Se hablará de la arquitectura denominada prehispánica a partir de las estructuras piramidales en este coloquio? No se puede olvidar el origen de la arquitectura mexicana, que es un poquito lo que estaba yo comentando en la pregunta anterior sobre las estructuras prehispánicas. Pues desde luego que son el origen, ¿no? Es decir, esta historia que tiene más de 500 años, en donde la época colonial llega y desde luego se establece arriba de esas estructuras piramidales o prehispánicas. Pero no podemos olvidar referencias importantísimas, por ejemplo, como la de Agustín Hernández, en donde arquitectos como Agustín Hernández y la obra, se me viene a la cabeza el Colegio Militar, que se basa principalmente en estas estructuras prehispánicas, y que muchas de esas estructuras prehispánicas o pirámides
se traen a presente, se hace un diálogo, se hace una referencia y se crea arquitectura contemporánea y de vanguardia, como por ejemplo el Colegio Militar del arquitecto Agustín Hernández. Ese es un ejemplo básico de la arquitectura mexicana que toma como referencia las estructuras piramidales y la disposición de estas plazas que se dan en Teotihuacán o en otros lugares representativos de esta arquitectura prehispánica. Arquitecto, háblenos un poco del compromiso social del arquitecto. ¿Para qué estudiar arquitectura? ¿Cuál es la importancia de estos monumentos históricos, de rescatarlos, de verlos con otra perspectiva? ¿Qué nos puede decir? La importancia de estudiar arquitectura en nuestro caso creo que es vital, ya que el arquitecto, ¿verdad?, pues debe de ser una persona que cuando estudia en la licenciatura pues lleva clases de historia de la arquitectura y de historia del arte. No podemos entender nuestro presente pues si no conocemos el pasado, ¿verdad? Si no entendemos el devenir histórico de nuestro país, de nuestra arquitectura, para poder entender nuestro presente y poder proyectar hacia el futuro. Si no entendemos este devenir histórico, que debe de ser esencial a los arquitectos, pues ¿cómo podemos proyectar el México del futuro? ¿Cómo podemos dejar a las nuevas generaciones que entiendan, que valoren nuestro patrimonio cultural, que entiendan cómo intervenirlo en la actualidad y cómo proyectarlo hacia el futuro y cómo conservarlo y difundirlo? Es lo que nos da identidad, es lo que nos da proyección y es lo que nos da principalmente una cohesión social como mexicanos. Es lo que nos distingue del resto del mundo. ¿Qué otros arquitectos van a ser tratados en este coloquio mexicano? En este coloquio, desde luego, como ya se comentaba, se va a tratar con un énfasis especial el legado y la obra del arquitecto Luis Barragán, a partir de su director general de la Casa Luis Barragán, que como saben es Patrimonio Mundial UNESCO, que es el arquitecto Guillermo Eguiarte, y en el Colegio Oficial de Arquitectos van a participar dos arquitectos. Uno es el arquitecto Gustavo Avilés, con un título muy bonito que se llama Tocar con luz el patrimonio edificado. Eso quiere decir que vamos a repasar cómo ha venido o cómo se ha intervenido, ¿verdad?, el patrimonio edificado, el patrimonio cultural edificado con la iluminación. Esa es una parte muy bella y muy importante, porque no se trata solamente de alumbrar piedras, sino que finalmente se trata de iluminar la historia, de iluminar el culto, por ejemplo, en el caso de las catedrales. Entonces, esa revisión para iluminar el patrimonio edificado, que vuelvo a repetir, no se trata de poner un foco para alumbrar piedras, sino finalmente de traer a presente la historia a través de la iluminación y de resaltar las características más importantes del patrimonio edificado a través de la iluminación. Y el otro es el arquitecto Miguel Ángel Aragonés, que es un arquitecto muy purista, así lo voy a describir, y que finalmente ahí hay una reflexión muy importante que tiene que ver con esas arquitecturas nuevas, contemporáneas, incluso con lenguajes de vanguardia. ¿Qué se ha distinguido, qué se ha tomado, cuál es su reflexión en torno a la historia de México, de su arquitectura y del patrimonio edificado de nuestro país? ¿Hay o no una referencia? ¿Hay o no un rompimiento con esa arquitectura? Creo que al llevar una arquitectura de vanguardia, lo que queremos hacer y notar es esta reflexión con la historia. ¿Qué se toma? ¿Qué no se toma? ¿Qué se conserva? ¿No? ¿Qué se discute o qué no? Entonces creo que también esa reflexión pues da origen a la arquitectura actual en México. Finalmente, arquitecto, ¿qué otras actividades internacionales y nacionales tiene prevista Monumental? Durante este año es muy importante hacer la referencia en el 21 de marzo de este año, conmemorando precisamente el natalicio de Benito Juárez. Tuvimos oportunidad de suscribir el convenio de colaboración con la Oficina del Historiador de La Habana, una oficina que, como saben todos ustedes, ha sido la responsable en aquel entonces presidida por Eusebio Leal, de la puesta en valor del patrimonio cultural
de La Habana Vieja, del centro histórico de La Habana. Hemos suscrito un convenio junto con ellos y en el mes de noviembre vamos a tener la oportunidad de lanzar en La Habana, ¿no?, la convocatoria para la Bienal del 2026 de la puesta en valor del patrimonio cultural del continente, presidida por México, por nosotros, y desde luego titulada también por la Oficina del Historiador de Cuba. Entonces en noviembre vamos a tener oportunidad de hacer esa convocatoria desde La Habana, que tendrá ya su réplica a nivel internacional. Pensamos que esto ya lo vamos a poder hacer durante el mes de enero con invitados especiales, desde luego presidida por el doctor Emanuel Amodei, que es el presidente de la Red Europea de Ferias del Patrimonio, y con invitados, ¿no?, porque desde luego Madrid nos va a seguir acompañando, entonces tendremos a España como invitado. Desde luego el embajador, además de España, el embajador Juan Duarte nos corrió la atención de invitarlos. Ellos son el país invitado a la FIL de Guadalajara, entonces desde luego ahora nos va a abrir un espacio en su agenda como país invitado en Guadalajara para que podamos hacer una exposición sobre Monumental. Nos corrió ya la invitación y durante enero estaremos ya haciendo el gran lanzamiento, la gran convocatoria, junto con Cuba, junto con España, junto con Finlandia, junto con Florencia, junto con China y con los países más invitados para la Bienal del 2026. Ese va a ser el gran evento en donde desde luego pues estaremos convocando a otras instancias internacionales y esperemos también desde luego contar con la participación del gobierno de la ciudad y del gobierno de México. Arquitecto, en una de sus colaboraciones para un periódico de circulación nacional, usted hace una crítica a la explotación que han hecho en los canales de Xochimilco, que es considerado patrimonio por la UNESCO. ¿Qué le recomienda a los gobiernos? ¿Qué se tiene que hacer ahí para que no se pierda el patrimonio histórico? Muchísimas gracias. Yo creo que además de, como dices tú, el patrimonio histórico de Xochimilco, el patrimonio cultural de Xochimilco, pues solamente hay 10 ciudades patrimonio cultural de la humanidad aquí en México. Una es desde luego el centro histórico de la ciudad y otra es Xochimilco por el valor que tiene. Es un valor de arquitectura y de paisaje excepcional lo que pasa ahí en Xochimilco. Los gobiernos están obligados a respetar las características que dan la excepcionalidad de patrimonio cultural de la UNESCO a estos sitios y a estas ciudades. Esa parte es importantísima. Ahorita la ciudad de Liverpool está por perder la catalogación o la inscripción de patrimonio cultural, pues por las obras que han estado haciendo en los muelles. Perder esa catalogación o esa inscripción a patrimonio cultural es una ciudad de bárbaros, es una ciudad de ignorantes. Es un gobierno que no respeta su historia, que no respeta su patrimonio. Es una ciudad a la que no tendríamos que venir, a la que no tendríamos que visitar, en la que pues desde luego el turismo cultural se pierde y con ello la inversión y el empleo. Entonces es importantísimo que los gobiernos tengan la sensibilidad y el conocimiento de respetar y conservar y difundir las características que a San Miguel de Allende, al centro histórico, a Xochimilco, a Guanajuato, a Zacatecas y a otras ciudades patrimoniales deben de respetar sus características patrimoniales. Muchas gracias, arquitecto Carlos Ruiz de Chávez. A ustedes muchas gracias por esta entrevista y por esta oportunidad, y nos vemos en Madrid el 1 y 2 de octubre, que vamos a empezar además celebrando un cortometraje muy bonito que es hecho por los jóvenes, se llama El color de la luz, y con este cortometraje se va a dar inicio, es un cortometraje inspirado en la obra de Luis Barragán, y los jóvenes de México dan inicio al mes de la hispanidad de México en Madrid. Muchas gracias.